Aleluya. ¿Cuántos se han sentido, aparte de acalorados, hermano, se han sentido secos a lo mejor? ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado, hermano, desiertos? ¿Cuántos de nosotros, hermano, hemos experimentado que a veces ya no podemos, hermano, que estamos cansados, agobiados, atribulados, ¿verdad? Y yo, hermano, traigo un tema, esta palabra, hermano, yo le puse lluvia fresca en tierra árida. No sé si a usted le ha tocado ver esas tierras demasiado secas, un pavimento seco, que inclusive usted echa el agua y ¿qué es lo que sucede? Luego se absorbe, luego se absorbe aquella agua de la necesidad, ¿verdad? De la agua. Y por eso yo le puse así, lluvia fresca en tierra árida. Para el agua, si vemos, es un elemento vital. Hay gente demasiado, ¿cómo se podría decir?, asustada por los tiempos que estamos viviendo viviendo tiempos de sequía. Esperamos en Dios y orar, ¿verdad?, que Dios mande esta lluvia, pero sobre todo que mande esa lluvia espiritual abundante a nuestras vidas. Amén. Tiene ahí Isaías 35, y dice: en el nombre poderoso de Jesús, acompáñenme del 1 al 4 y del 7 al 8. Dice: en el nombre poderoso de Jesús. Se alegrarán, ¿qué dice ahí, hermano? El desierto y la soledad. El yermo se gozará. ¿Qué es el yermo? El yermo, le digo, es una parte de terreno seca, infértil, que no produce nada, que está deshabitado, que está desolado. ¿Por qué? Porque es estéril, no hay agua, está seco. Pero dice: se alegrará el desierto y aquella tierra deshabitada, desolada. Dice: se alegrará y se gozará el yermo, y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también alegrará, y se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado, debilitado, desanimado. Decid a los que traen este corazón debilitado: esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Versículos 7 y 8. El lugar seco se convertirá en ¿qué, hermano? Dígalo fuerte, ¿en qué? En estanque. Y el sequedad en manaderos de agua. Manaderos, hermano, son manantiales que brotan, hermano, a profundidad. En la morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y juncos, y ahí habrá calzada el camino y será llamado camino de santidad. Dígale: gracias, Dios, oh Espíritu Santo. Acerca de una transición en el Congreso de Pastores, hermano, y la transición significa fase de desarrollo. Y yo tomaba esta palabra para mí, amén, entre otras palabras que daban ahí. Y a veces nos encontramos cruzando desiertos, desesperados, ansiosos. Hay cristianos con depresión, hay gente que tal vez conoce, escuchamos que hay un Espíritu Santo que se derrama en los corazones, pero no lo hemos experimentado en nuestras vidas. Y a veces nos sentimos como en esa sequedad, ¿verdad? Decía el pastor de allá, como si Dios estuviera ausente, como si Dios no escuchara, como si Dios no hiciera algo en favor nuestro. Y cuando daba esta palabra, transición, nos hablaba de Malaquías, entre el tiempo de Malaquías del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Voy a hacer breve, hermano, ya le estoy cortando la introducción. Y hablaba que habían sucedido, pasado, transcurrido 400 años, hermano, sin el mover de Dios.
porque estaban en una fase de transición, una fase de pasar, hermano, de una posteridad a otra posteridad. Y yo decía, wow, qué tremendo. A veces venimos a los servicios, no sé cuánto usted tenga sin sentir la presencia del Espíritu Santo, una semana, un mes, todo el año. Y yo decía, pero 400 años sin un mover de Dios, 400 años en donde ningún profeta se levantó a ver qué hablaba Jehová. Decía, wow, a veces uno viene a los cultos, dura un mes, una semana, como le decía, sin sentir la presencia de Dios, y está uno desesperado, ansioso, con tantas cosas cruzando estos desiertos, vaya. Pero estamos en esa fase de transición. Pero entra el Nuevo Testamento, llega la promesa mesiánica, nace Jesús, muere Jesús en la cruz y sucede la fase de transición. Se va Él y deja a su Espíritu Santo. Esa es la promesa que el Espíritu Santo tiene para cada uno de nosotros. No se quede sin esa agua de vida. Y yo traigo esas virtudes. El Señor nos mete en procesos, nos mete a que crucemos desiertos, nos adentra hacia el desierto, pero no nos dice, métete ahí, hazle como tú puedes. No, Él te da los recursos y las provisiones para que tú avances, para que tú vayas dando hacia adelante y entonces puedas salir y librarte de ese desierto. Y yo quiero hablar de eso, de las virtudes que experimentamos en medio del desierto. Y una de las virtudes que desarrollamos en medio del desierto es la resiliencia y la confianza en Dios. La resiliencia en diferentes ámbitos y maneras de punto de vista en usar esta palabra, un sinónimo de la resiliencia es resistencia, es fortaleza, es aferrarse. Y yo me imaginaba, ¿verdad?, hablando de desiertos, como alguien, ¿verdad?, que se atreve a irse a los Estados Unidos cruzando ese desierto inmenso, ¿verdad?, en el momento a lo mejor es tan largo el camino, cansado, fatigado, ya a lo mejor sin agua, decide rendirse. Tiene que tener esta cualidad de resiliencia. La resiliencia también es adaptarse a su entorno, pero no es conformarse, es adaptarse a su entorno y decir, quiero seguir avanzando. Es decir, aferrarme. Bueno, no hay agua, hay esto, pero avanzo. Bueno, no tengo esto, hoy hay tristeza, hoy hay enfermedad, pero sigo adelante. Esa es la resiliencia. Y esto es bien importante, porque si esta persona que se entró a un desierto con su decisión, decide y dice, quiero regresarme, este hombre pudiera morir. Es mucho el avance. Si voltea atrás, pudiera morir. Si desea abandonar y decir, no, aquí me quedo hasta que alguien me rescate, pudiera morir. Pero la resiliencia te hace seguir adelante. La resistencia, la fortaleza, el aferrarnos, nos ayuda, nos empuja a dar un paso. Y uno de los personajes en la Biblia que me llamaba la atención en cuanto a este ejemplo de resiliencia y confianza en Dios es el rey David. El rey David era un hombre que se forjó su carácter en el desierto. Aquel jovencito, Dios puso su mirada en él cuando matan a Goliat. Lo matan y las damas, las mujeres de ese tiempo lo ven y salen a cantar. Saúl hirió a sus miles, David a sus 10,000. Para entrar en un contexto en por qué este joven, David, se adentró en un desierto. Primero, el pueblo había demandado un rey y ese rey era Saúl. Luego, por su desobediencia, el Señor se buscó a otro conforme a su corazón. Entonces entra en la escena David y le empiezan a dar victoria tras victoria. Aquel rey dijo, ya nada más, exclamó. Ahí está la palabra en 1 Samuel 18, 7 al 9. Dijo, ya solamente falta que lo quieran poner como rey en Israel.
eso es lo que iba a suceder. Y desde ese momento, dice la escritura, él comenzó con un celo, una envidia tan violenta que vez tras vez trató de asesinarlo. Eran tan violentos esos ataques que David emprendió la fuga hacia el desierto. Se adentra en el desierto y comienza. Él transcurre en el desierto, hermano, entre 5 y 8 años. Yo no sé si tú estés experimentando un desierto que te ha durado más del año. Yo no sé si tú estés experimentando un proceso que tú dices, ¿hasta cuándo se va a acabar esto? ¿Hasta cuándo voy a sentir yo esto? Yo no sé si tú estés experimentando. Dios te adentró, ¿verdad?, con el propósito de meterte al desierto y que fueran 40 días, pero al último fueron 40 años, como el pueblo de Israel. Pero en esos 40 años, aunque Dios nos convirtió, vimos la provisión, el amor y la bondad de Dios. O sea, Dios nos da los recursos. Este hombre, hermano, se enfrenta. Salieron salmos como el Salmo 7, el 54, el 57 y Salmo 142, 4 al 7 lo escribió cuando estaba siendo perseguido. Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide mi vida. Tú eres mi esperanza y mi porción. Escucha mi clamor porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. La vida de desterrado, hermano David, lo llevó a templar su alma, a desarrollar esa resiliencia. Le digo, si no avanzaba, Saúl lo alcanzaba y podía morir. Uno de los aspectos o virtudes que nosotros como creyentes debemos desarrollar es la resiliencia, es la resistencia, resistir. Pero yo he llegado a ese momento culminante de mi vida de arrodillarme y decirle al Señor, ya no puedo más. No sé cuántos le han expresado esto a su papito lindo y decirle, ya no puedo más. Y hablas con él y le dices, no es que no te quiera en mi vida, Dios, no es que no te quiera servir, solamente siento mi alma que ya no da un paso más. Pero viene su Espíritu Santo de esa fuerza para sí. Ahora bien, no solamente se adentró, hermano, por fugitivo en esta emboscada, sino que pasó tiempo y él seguía siendo perseguido y seguía siendo perseguido, y él no veía al final, ¿verdad?, de este desierto, de este proceso tan duro en su vida, a lo que él recurre a empezar a usar sus propias fuerzas. Recurre a la ciudad de Gat, una ciudad filistea, y se refugia ahí. La gente ya sabía los rumores que David era enemigo de Saúl, y por lo tanto el rey filisteo le dio posada y lo usó como servidor. Este hombre David empezó a hacer incursiones, empezó a irse, empezó a asaltar a otros pueblos y no dejaba ninguno con vida. Estos hombres eran enemigos de Judá, de su pueblo, y él los asesinaba. Cuando él regresaba con los filisteos, él les decía que él había herido a su pueblo y los había saqueado, pero esto no era verdad, era para que los siguieran cuidando. ¿Cuántos de nosotros en ese desierto a veces queremos usar nuestros propios recursos? ¿Cuántos de nosotros nos equivocamos y tomamos malas decisiones cuando estamos en los desiertos? David recurrió a sus propios recursos. David tuvo aquí un alejamiento o pérdida de confianza en Dios y decidió que los filisteos le pudieran cuidar. Pero resulta que el Señor siempre usa medios para que tú regreses. En ese alejamiento de Dios, cuando él sigue haciendo esas incursiones, él se va nuevamente. Los amalecitas, el pueblo enemigo, dicen, ¿saben qué? David y sus caudillos salieron, porque David ya traía un ejército y había gente que se le había unido en el desierto. Y va y le dicen, ¿saben qué? No hay nadie, vamos. Y luego, hermano, cuando David regresa a este campamento, halla, hermano, que su ciudad está envuelta en cenizas, en ruinas y cenizas. Su familia había sido cautiva por los amalecitas. Entonces estaba en una situación aún peor. ¿Y qué sucedió aquí en esta palabra? Vino grande amargura. 1 Samuel 35 al 6.
Dice, entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo y estaba en amargura de alma, mas sin embargo él sabía que tenía esa fortaleza que provenía de Dios. Y él pregunta y le dice al Señor, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los perseguiré? Y el Señor le dice, persíguelos. Dice, los perseguiré, síguelos. Y David dice que los hirió y los libró, el 19, y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado. Todo lo recuperó David. ¿Pero por qué? Volvió de su alejamiento en Dios. A veces es difícil entrar en situaciones y entre más problemados estamos y entre más enfermos estamos, parecía que deberíamos estar orando más, estuviéramos más avivados, pero entre más nos alejamos, más nos apartamos. Y esto es lo que estaba sucediendo con David. Pero él recordó su fortaleza, él recordó de dónde provenía su ayuda y se volvió a Dios, confió en él, le clamó y Dios le devolvió todas las cosas. Ahora lo que experimentamos también en el desierto es una provisión y el tierno cuidado de Dios. Solo traigo 2 puntos, hermano. Primero, Dios desarrolla en nosotros una resiliencia, una fuerza en nosotros. Luego también, hermano, experimentamos ahora en el desierto, porque no lo cruzamos solo, experimentamos provisión y el tierno cuidado de Dios. Y el tierno cuidado de Dios y esta provisión lo vemos en 1 Reyes 18, 1 al 7. ¿Con quién? Con Elías Tisbita. Entonces Elías dijo acá, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den ahí de comer. Él fue y hizo conforme a la palabra de Jehová. 6. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Dios había levantado a este profeta y iba a mandar una sequía por la idolatría de Israel al inclinarse a Baal y a Asera. Entonces el propósito de este hombre era contrarrestar la idolatría en Israel. Y resulta que le dice, voy a mandar una sequía, pero yo voy a tener cuidado de ti, te voy a dar esa provisión, no temas, ve y vive en el arroyo de Kerit y ahí yo te voy a sustentar. No sabemos por cuánto tiempo llevó este sustento, y qué maravilloso es ver cuando tú le sirves a Dios, ver la abundancia. Cuando tú le sirves a Dios, ver que nada te falta. Cuando tú le sirves a Dios y andas en obediencia y entra una afinidad de un Dios que cuida, de un Dios que provee. Pero que cuando le sirves a Dios y eres obediente y estás en el camino y aún tu arroyo se seca. Esto es lo que sucedió con Elías. Pasado el versículo 7, pasado algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Se secó. Llega un momento en que las circunstancias se vuelven turbulentas en nuestra vida física, nuestra vida emocional y nuestra vida espiritual. A que tú estés buscando, que tú te estés aferrando, llega ese periodo de transición donde Dios te quiere mover de una posteridad a otra. Y tú dices, ¿por qué me está sucediendo esto? ¿Por qué estoy padeciendo esto? Y escuchaba, ¿verdad?, un canto, nadie conoce la alegría si no ha padecido el sufrimiento. Y yo digo, es cierto, es verdad. Cuando le digo a Miguel, me da mucha risa, pero le digo a Miguel, casi nunca estoy feliz, y cuando estoy feliz me siento rara. Le digo a Miguel, no sé si te pase lo mismo. Siempre trae uno otras cargas, y siempre está con cargas, y siempre está uno orando, y siempre, ¿verdad?, y viene el Espíritu Santo, te da descanso. Pero cuando hay una paz, un gozo, le digo a Miguel, ay, me siento extraña,
siento que algo va a suceder. Esto no puede ser tan bueno. Digo, Miguel, esto no puede ser tan bueno. Y nos empezamos a preocupar, ¿verdad? Que cuando sucede eso, hermano, todo está en afinidad con Dios. Pero aún Dios le dice, no, Elías, este arroyo se secó, pero vete, te mando con alguien que todavía te dé provisión. Usted conoce la historia de la viuda de Sarepta, lo manda, aquella viuda está como que indecisa, porque es la última harina que tiene, lo último para cocinar, pero le dice Elías, si tú le crees a Dios, tu harina no escaseará ni tu aceite. Aquella viuda le hace caso, obedece, y dice la palabra del Señor que comió él y ella en su casa muchos días. ¿Cuántos años esperó para llover en aquella tierra, en aquella nación? 3 años y medio. 3 años y medio. Esto llevó casi al borde, hermano, de la ruptura del reino del norte. Pero acá y Jezabel, ¿verdad? Seguían en su idolatría. A pesar de que Elías los enfrentaba, a pesar de que Elías los confrontaba y les decía que dejaran de servir a Baal. Usted conoce la historia, hermano. Este profeta reúne a los sacerdotes, les da muerte, ¿verdad? Baja ese con un sacrificio, desciende fuego del cielo, consume y asesina a todos los profetas de Baal y Acera. Y Elías dijo, no, pues ya aquí mi trabajo, ¿verdad? Se terminó. Pero ¿qué creen que pasó? Él pensó que iba a hacer una gran reforma, él pensó que iba a haber un gran cambio en Israel, pero el pueblo seguía en las mismas. Ahora había una Jezabel enfurecida que le decía, voy a mandar por ti, te voy a hacer como uno de mis profetas que tú mataste. ¿Qué fue lo que pasó con este hombre? Porque si yo estoy en la voluntad de Dios, haciendo lo que Dios me mandó, obrando, ¿verdad? Haciendo la voluntad de mi Padre, porque ahora sucede esto, y se desilusionó. Se desilusionó de tal manera que si ustedes han leído la Biblia, dijo, Jehová, quítame la vida. ¿Cuántos han tenido ese momento de desesperación? ¿Cuántos hemos vivido, verdad? O expresado al Señor, Señor, mi vida es incierta, estoy pasando algo tan cruel, estoy sintiendo una desesperación que me hunde en un hoyo profundo, ¿verdad? Con una tía que tiene depresión, dice, ella lo expresa así de esta manera, dice como un hoyo, dice, en la que escarbas para subir adelante, pero entre más escarbas o trabajas más, te hundes. No sé cuántos han experimentado este sentimiento. Y este profeta experimentó eso. Este profeta dijo, no puede ser. Llovió, hermano, oró por el pueblo, hermano, mata a todos los sacerdotes, se sube al monte alto, dice que 7 veces clamó, puso su cabeza sobre las rodillas y ahora sí descendió la lluvia. Ni la lluvia ni el fuego pudieron hacer que el pueblo de Israel se volviera a Jehová. Entonces era una desilusión tan tremenda. Él decía, si yo, ¿verdad? Que tú me mandaste a hacer eso no funciona. Ahora deseaba que Dios le quitara la vida. Pero ¿qué sucede más adelante? El Señor promete y manda esa lluvia. Joel 2:21 dice, tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Ningún, hermano, ningún proceso dura para siempre. Aunque estés cruzando en el desierto y no tengas agua, sientas esos sequedales, viene el momento de transición. En ese momento en que Él te va a sustentar con su Espíritu Santo. Y Él está en la promesa de Joel 2:28. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios y no hay otro. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Dios promete, hermano, derramar su santo
hermano, dicen que no paró. Caminó y caminó y caminó y caminó hasta llegar hasta la frontera de Judá. Cuando llega a ese lugar, dice que se pone abajo de un enebro. Si ustedes han leído la historia, cuando él está ahí quieto, aparece un ángel y le da una provisión nuevamente. Le da 2 veces de comer. Y esas 2 veces que le dio de comer le duraron para 40 días de camino nuevamente. Entonces era un hombre. Sí, era un hombre sujeto a pasiones, como usted y como yo. Él caminó y caminó y caminó, nuevamente con ese alimento que fue sustentado por 40 días. Llega un momento, hermano, se dirigió hacia el monte Sión, donde Dios se le había manifestado a Moisés. Entra en una cueva, la famosa cueva en donde todos hemos entrado. Y sale el Señor y le dice: Elías, ven. Elías, ven, te quiero mostrar algo. Elías, ven. Y le dice 1 Reyes 19:9. Luego el Señor le muestra una vez más su cuidado tierno y él le dice: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y él se cubrió sus manos y dijo: aquí está el Señor. ¿Cuántas de las veces donde cruzamos el desierto queremos que Dios nos hable estrepitosamente? Queremos que Dios haga un ruido inmenso para decir: aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Y vio el viento que quebraba, hermano, se puede imaginar esta analogía, que quebraba los montes, que quebraba las rocas. Estaba ahí, presentó un temblor y ver, no es Dios. Y viene un silbido apacible, un susurro tierno diciéndole: aquí estoy yo para ti. Muchas de las veces tenemos que humillarnos delante de Dios y no hacer ruido. Si usted a lo mejor traiga, nos decían que avanza, ¿verdad? Con un dolor muy profundo, solo arrodíllese y no diga nada, para que pueda escuchar ese susurro tierno que el Señor quiere darnos. Y qué maravillosa esta provisión, y qué maravilloso ese tierno cuidado de Dios. Les decía yo un jueves a los que daba el estudio, yo así atribulada y con todos, es muy difícil pasar muchos procesos, ver, ¿verdad?, a tus seres queridos enfermos, y tú oras y tú clamas y aparentemente no sucede nada, y entra desesperación en ti, y luego entra en campaña mis hijos en enfermarse, estar ahí desvelada, el cansancio físico con lo emocional, con lo espiritual, y digo yo: ya no puedo, Señor, ya no puedo. Me ministraba, vea esa palabra, hermano, en Mateo 8, 23 a 27, cuando los discípulos se adentraban en medio del mar y venía una grande tormenta. Jesús venía con ellos, estaba con ellos, pero Jesús estaba dormido. Venía dormido. Ellos empezaron a tener un gran miedo y empezaron a clamarle al Señor y decirle: Señor, levántate, levántate, que perecemos. Cuando el Señor se levanta, Él calma la tempestad y trae la tormenta y trae ese silbido apacible. ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado eso? Que en medio del desierto parece que Jesús se durmió, parece que Dios no nos escucha, pero cuando Él llega trae grande bonanza. No se duerme, Salmo 121, he aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. No se dormirá. Jesús dijo: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Cuando Jesús se adentró, hermano, al desierto, dice la Escritura que Él era lleno del Espíritu Santo. Y fue difícil enfrentar esos desiertos, si no fue. Al terminar de sus tentaciones, ángeles venían, dice la Escritura, y les servían. Yo no te vengo a decir que el desierto no, que es fácil, ¿verdad? Sí, es difícil, es muy difícil y muy duro, pero necesitamos esa resistencia.
Necesitamos esa confianza en el Señor. No importa si has tomado malas decisiones, vuelve al Señor y Él te mostrará su provisión y tierno cuidado. Damos gracias al Señor y nos ponemos de pie, hermano. Se lo puede pedir al Señor, hermano. Dígale gracias, Espíritu Santo. Solo quiero que entonen un canto y reflexionamos.